Esta planta contiene 5 veces más ácidos grasos omega 3 que el salmón y crece entre las grietas de tu acera. No en algún bosque remoto ni en un invernadero secreto, sino justo debajo de tus pies. La pisas cada día sin saberlo. Y mientras los suplementos de farmacia prometen salud embotellada, esta pequeña joya verde realiza una hazaña que los científicos llamaron una imposibilidad biológica. Lo irónico es que el mundo moderno la llama maleza, un enemigo que hay que exterminar con veneno, con herbicidas, con toda la fuerza del progreso químico. Pero hace milenios las civilizaciones la veneraban como alimento, como medicina, como un símbolo de resistencia. En España la llamaban verdolaga, en México verdolagas, en Grecia glistrida, en latín portulaca oleracea, el secreto enterrado bajo el asfalto. Imagina la escena. El año es 1050 a.C. En el norte de Grecia, un agricultor anónimo guarda en una vasija de barro miles de diminutas semillas negras, cada una de apenas 1 milímetro. No podía saber que 3000 años después esas mismas semillas aparecerían intactas, dormidas, esperando, y que crecerían en los mismos lugares donde ahora solo vemos cemento y neumáticos. La verdolaga sobrevivió al colapso de imperios, al hambre medieval y a las guerras que redujeron ciudades a polvo. En los muros destruidos de Toledo durante la Guerra Civil Española, los botánicos registraron cómo brotaba primero la verdolaga, cubriendo los escombros, regenerando el suelo herido. Durante los años del hambre, las familias que la reconocían sobrevivieron gracias a sus hojas carnosas, ricas en agua, sales minerales y grasas esenciales. Los demás la arrancaban creyendo que era maleza. Pero los antiguos sabían la verdad. En los templos de Samos, en el siglo VII a.C., las semillas de portulaca formaban parte de las ofrendas alimentarias. Teofrasto, discípulo de Aristóteles, escribió instrucciones precisas sobre su cultivo. Sembremos la andragne en abril junto a los cultivos vitales. No era un adorno, era alimento básico. Los romanos la llevaron a 3 continentes. Los árabes la usaron como antídoto contra el calor y los venenos. En la Edad Media, los europeos la comían a diario. En 1288, Bombecín de la Riva la incluyó en su lista de alimentos esenciales de Milán. La verdolaga era parte del pan de cada día. Sin embargo, algo cambió. El mismo continente que una vez la cultivó comenzó a perseguirla. El capitalismo agrícola necesitaba semillas patentadas, ciclos de venta, dependencia. Y la verdolaga era todo lo contrario: libre, indestructible, incorruptible. No podía ser controlada. En América, cuando los colonos europeos llegaron en 1672, la encontraron creciendo en los campos de los pueblos nativos. Pensaron que era una invasora traída de Europa. Décadas después, los arqueólogos hallaron sus semillas en sitios de Ontario y Kentucky, con fechas que preceden la llegada de Colón por más de 2000 años. Las comunidades indígenas ya la cultivaban junto al maíz, la calabaza y el girasol. 2 mundos separados por un océano habían elegido el mismo alimento esencial. ¿Qué sabían ellos que nosotros olvidamos? Durante siglos, la verdolaga fue la reserva silenciosa de los pueblos en tiempos de crisis. En América Latina, cuando las sequías quemaban los campos, era lo único que seguía verde. En los barrios pobres de México, las abuelas la cocinaban con ajo y chile, llamándola la carne del pobre. En Andalucía, la usaban en potajes y gazpachos campesinos. En la posguerra española, volvió a salvar vidas en los pueblos donde no quedaba nada más que tierra seca. Y aún así, las generaciones posteriores crecieron escuchando que había que eliminarla. Lo que ellos no quieren que sepas es que esta planta humilde hace algo que ningún otro vegetal de la tierra puede hacer. En 2022, investigadores de Yale descubrieron que la verdolaga realiza 2 tipos de fotosíntesis al mismo tiempo: el sistema C4, rápido y eficiente, y el CAM, propio de los cactus que sobreviven sin agua. Ambas funciones en las mismas células,
cooperando. Una máquina biológica que la ciencia creía imposible. Es como un motor que quema gasolina y electricidad a la vez, sin apagarse nunca. Mientras otras plantas se marchitan, la verdolaga sigue creciendo, produciendo vida a partir de la nada. Y mientras tanto, las corporaciones gastan miles de millones en herbicidas para borrarla del mapa. Bayer, Corteva, Syngenta, los mismos nombres que prometen alimentar al mundo, venden venenos diseñados para matar al alimento más resiliente del planeta. La llaman plaga porque no se puede patentar, porque crece gratis, porque desafía todo lo que el sistema quiere que crea sobre la comida, la salud y la dependencia. Lo que está entre las grietas de tu acera no es un error, es un mensaje, un vestigio de la inteligencia a la naturaleza, una cápsula del tiempo que lleva 4000 años alimentando a la humanidad y que sigue ahí, esperando a que la veamos de nuevo. La próxima vez que mires al suelo y veas esos tallos rojos y hojas brillantes, recuerda esto: lo que el mundo llama maleza podría ser la clave para sobrevivir al futuro que viene. La verdolaga no solo sobrevivió a los imperios, sino que sobrevivió a la ciencia misma. Durante siglos, nadie entendía cómo un vegetal tan común podía contener tanta energía vital en cada hoja. Hoy lo sabemos. Cada 100 gramos de portulaca oleracea contienen entre 300 y 400 miligramos de ácido alfa-linolénico, ALA, el mismo tipo de omega 3 esencial que hace famoso al salmón, pero sin crueldad, sin contaminación por mercurio, sin granjas industriales. Y lo más impactante, por hoja, no por kilo, la verdolaga contiene más omega 3 que el salmón fresco. Es la fuente vegetal más rica de ácidos grasos esenciales jamás analizada. Para entender su poder, hay que imaginarla como una mini fábrica solar. Sus hojas carnosas son paneles que capturan luz y almacenan agua, mientras sus células trabajan en 2 turnos. De día produce energía rápida, con el sistema C4. De noche, respira como un cactus, con el sistema CAM, cerrando sus poros para no perder ni una gota de humedad. Este doble sistema convierte a la verdolaga en una planta casi inmortal frente al calor, la sequía y la salinidad del suelo. Donde el trigo se quema y el maíz se muere, ella sigue viva. Crece entre las piedras, en los márgenes del asfalto, en los techos abandonados. Es la versión vegetal de un milagro evolutivo, y lo que hace dentro de tu cuerpo es igual de asombroso. Sus hojas concentran 7 veces más vitamina E que las espinacas, 6 veces más betacarotenos que las zanahorias, y niveles de magnesio, potasio y calcio comparables con los de los suplementos farmacéuticos. Contiene melatonina, el antioxidante que regula el sueño y rejuvenece las células; glutatión, una molécula que desintoxica el hígado y fortalece el sistema inmunológico; y betalaínas, los mismos pigmentos que hacen de la remolacha un alimento antiinflamatorio, pero en una concentración aún mayor. En 1992, la doctora Artemis Simopoulos, una de las pioneras en la investigación del omega 3, publicó un estudio que dejó atónitos a los nutricionistas. Los campesinos de Creta, que comían dietas ricas en grasa, aceite de oliva, queso, cordero, tenían las tasas más bajas de infarto del planeta. Cuando analizaron su sangre, descubrieron que su nivel de omega 3 era 3 veces superior al de los holandeses. Pero no comían más pescado, comían verdolaga todos los días, en ensaladas, en guisos, en tortillas. La daban a sus animales, y los animales se convertían en reservorios naturales de grasas buenas. Todo un ecosistema equilibrado alrededor de una planta que crecía gratis en los campos. En la década de 1980 se repitió el análisis con muestras congeladas del famoso Estudio de los 7 países de Ansel Keys. Los resultados confirmaron lo imposible. La clave de la longevidad cretense no era el aceite de oliva ni el vino, sino un vegetal que ni siquiera aparecía en los registros comerciales. La verdolaga era la fuente secreta de salud del Mediterráneo. Pero claro,
El sistema no podía permitir que una planta libre arruinara un mercado multimillonario. La industria farmacéutica comenzó a sintetizar omega 3 en cápsulas. La industria pesquera intensificó la cría de salmones alimentados con la harina de maíz transgénico y antibióticos. Las empresas de suplementos vendieron aceite de pescado en botellas a $20 la unidad. Y la verdolaga, el superalimento original, fue relegada al rincón del olvido. Las agencias de jardinería publicaron guías para eliminarla. Los herbicidas se fabricaron específicamente para destruirla. Mecoprop, Isoxaben, 2,4-D, el mismo compuesto químico que formó parte del agente naranja usado en la guerra de Vietnam. Los jardineros la matan sin saber que están destruyendo una farmacia natural. Y aquí está el punto más incómodo. No se puede patentar la naturaleza. Las corporaciones pueden venderte semillas híbridas, diseñadas para ser estériles, pero no pueden controlar una planta que se reproduce sola, que echa raíces con solo tocar el suelo, que genera 200.000 semillas por individuo y que puede permanecer dormida durante 40 años, esperando las condiciones adecuadas para brotar. La verdolaga es el sueño imposible para cualquier industria que viva del control, un recurso que desafía el modelo económico entero. Mientras tanto, los científicos siguen descubriendo maravillas. En 2022, el equipo de la doctora Erica Edwards en la Universidad de Yale publicó un artículo en Science Advances que cambió la comprensión del metabolismo vegetal. Confirmaron que la Portulaca oleracea combina simultáneamente la fotosíntesis C4 y CAM en las mismas células, compartiendo productos intermedios entre ambas rutas. Esto significa que la planta puede crecer rápido durante el día y sobrevivir sin agua por semanas. Ninguna otra especie terrestre hace eso. La llamaron una fusión evolutiva única, una adaptación que podría salvar la agricultura del futuro. Mientras los gobiernos discuten sobre sequías, desertificación y crisis alimentaria, la solución ya está brotando en las aceras. La verdolaga prospera con 1/5 parte del agua que necesita el maíz. Tolera suelos salinos donde el arroz moriría en días. Soporta temperaturas de 45 grados Celsius sin perder su verdor. En experimentos agrícolas, cuando el resto de los cultivos colapsaban bajo el estrés térmico, la verdolaga seguía creciendo. Es una candidata natural para sistemas regenerativos, cultivos urbanos, techos verdes y agricultura de emergencia. Y, sin embargo, los manuales de jardinería todavía la clasifican como maleza invasora. Piensa en la ironía. Cada año, el mercado mundial de herbicidas supera los $40.000 millones, dinero destinado a eliminar la planta que podría alimentar a millones en zonas áridas, reducir la necesidad de suplementos y restaurar ecosistemas. Todo porque no se puede vender con etiqueta de marca. Las campañas publicitarias enseñaron a las familias que el césped perfecto es el símbolo del éxito y que todo lo que crece fuera de ese modelo debe ser exterminado. Así, la verdolaga, que una vez alimentó imperios, fue convertida en enemigo público número 1 del jardín suburbano. Y mientras ellos venden soluciones químicas, la tierra nos ofrece una medicina viva. La verdolaga contiene compuestos antiinflamatorios que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, regulan la presión arterial y fortalecen el sistema nervioso. Su contenido en dopamina natural y magnesio mejora el estado de ánimo y combate la ansiedad. Los estudios clínicos demuestran que reduce los niveles de glucosa en sangre, lo que la convierte en un aliado natural contra la diabetes tipo 2. En comunidades rurales de México y Perú, las parteras aún la usan en infusiones para aliviar dolores menstruales y estimular la lactancia. No hay marketing, no hay fábrica, no hay envase, solo tierra, agua y sol. Por eso no la verás en los estantes del supermercado, porque es demasiado libre para hacer negocio. Pero si la buscas, está ahí, esperándote. Entre los adoquines, en el borde del huerto, en las grietas del muro, tallos rojos, hojas carnosas en forma de cucharita,
flores amarillas diminutas que se abren solo unas horas al día. Rómpela y verás su savia transparente, espesa, casi como el jugo del aloe. Ese es el pulso de una tecnología natural más avanzada que cualquier laboratorio. No es coincidencia que las civilizaciones que más tiempo sobrevivieron en climas extremos, las del Mediterráneo, las del altiplano, las del desierto iraní, la cultivaran. Sabían que la verdolaga no era una planta cualquiera, sino una aliada, una especie que convierte el sol en alimento, el calor en energía, la sequía en vida. Mientras nosotros la consideramos basura, ella lleva milenios ofreciéndose como solución, y quizás ha llegado el momento de escucharla de nuevo. La verdadera revolución alimentaria no vendrá en cápsulas ni con drones. Vendrá desde abajo, desde las grietas, desde las plantas que aprendieron a sobrevivir al olvido humano. Y la verdolaga, la maleza imposible, es la primera que está lista para guiarnos. La historia de la verdolaga no solo es una lección de biología o nutrición, es un espejo de cómo la humanidad ha olvidado su relación con la tierra. Durante miles de años, este pequeño milagro vegetal fue considerado un símbolo de abundancia y equilibrio. Los cronistas árabes del siglo X mencionaban que en las ciudades de Al-Ándalus, los médicos recomendaban comer verdolagas frescas para refrescar la sangre y proteger el corazón. En los mercados de Córdoba y Sevilla se vendía junto con hierbas medicinales y frutas. Los campesinos la cultivaban entre los olivos y los limoneros, aprovechando su capacidad de mantener la humedad del suelo. Era una planta compañera, un talismán de fertilidad. Durante la colonización de América, los españoles llevaron sus semillas en los bolsillos, sin saber que estaban trayendo de vuelta una vieja conocida, porque las civilizaciones precolombinas ya la cultivaban. En los restos arqueológicos del Valle de Oaxaca, los investigadores hallaron granos de verdolaga fechados en el año 800 a.C. En Perú, las culturas costeñas la incluían en sus preparaciones con maíz y ají, considerándola una planta fresca, buena para calmar el fuego interior. En México, las verdolagas con puerco son todavía hoy un plato tradicional, un vestigio de ese conocimiento ancestral que mezclaba instinto y sabiduría botánica. Pero más allá de la historia, lo fascinante es lo que ocurre dentro de su estructura celular. La Portulaca oleracea actúa como un pequeño reactor bioquímico. Capta dióxido de carbono durante la noche, lo almacena en forma de ácidos orgánicos y durante el día los transforma en azúcares mediante un proceso de eficiencia casi total. Este mecanismo doble no solo le permite crecer con una fracción del agua que necesitan otras plantas, sino que también la hace capaz de sobrevivir en los suelos más hostiles. En estudios realizados en Grecia, India y Chile, se comprobó que puede desarrollarse en terrenos con concentraciones de sal equivalentes a las del agua marina. En un mundo donde la desertificación avanza cada año, esto no es una curiosidad científica, es una posible respuesta a la crisis alimentaria global. En términos de nutrición, la verdolaga es un arsenal biológico. Además de sus omega 3, contiene ácido eicosapentaenoico, EPA, una forma activa de grasa que, hasta hace poco, se creía exclusiva de los peces y las algas marinas. Ninguna otra planta terrestre la produce. Los investigadores dudaron al principio, pensaron que era contaminación cruzada, pero las pruebas confirmaron lo imposible. La verdolaga sintetiza EPA en trazas naturales, desafiando todo lo que sabíamos sobre la bioquímica vegetal. Esta molécula reduce la inflamación arterial, mejora la función cerebral y regula la producción hormonal. En otras palabras, una planta de acera realiza la misma tarea que el salmón del Atlántico. La paradoja se vuelve más oscura cuando observamos el contexto económico. La industria mundial del pescado genera más de 400.000 millones de dólares anuales, y una parte significativa proviene de la producción de aceites omega 3. Las empresas que fabrican suplementos, desde farmacéuticas hasta cadenas de nutrición, dependen de mantener ese monopolio. No es rentable que el público descubra que puede obtener los mismos beneficios
simplemente cultivando una planta gratuita en su jardín o recogiendo la que crece sola entre las piedras. Lo mismo ocurre con la industria agrícola. Las semillas de maíz, trigo o soja están registradas con derechos de propiedad. Cada año los agricultores deben comprarlas de nuevo, pero la verdolaga rompe ese ciclo. Se reproduce por fragmentos, por esquejes, por semillas indestructibles. No necesita fertilizantes, pesticidas ni riego constante. Es, literalmente, un sistema alimentario autosuficiente. En América Latina, los campesinos lo saben. En los Andes se la mezcla con papas, quinoa o habas, porque sus hojas actúan como un conservante natural. Su mucílago retrasa la descomposición de los alimentos y mejora la digestión. En México, los fitoterapeutas la recomiendan como depurativo hepático, diurético y regulador del sistema nervioso. En zonas áridas del norte argentino y chileno, la verdolaga se usa para alimentar cabras y ovejas, aumentando el contenido de grasa saludable en la leche y la carne. Estudios recientes confirman que los animales alimentados con verdolaga producen leche con mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados, algo muy buscado en la industria láctea de alto valor. Pero mientras tanto, las multinacionales venden piensos artificiales con los mismos propósitos, a precios que endeudan a los pequeños productores. La verdolaga no solo alimenta, cura. En medicina tradicional china se conoce como Ma Qi Xian y se usa desde hace más de 2000 años para tratar inflamaciones, infecciones urinarias, quemaduras y problemas digestivos. En Irán, el polvo seco de sus hojas se mezcla con miel para aliviar úlceras y fortalecer el sistema inmunológico. En Marruecos, las mujeres la utilizan como mascarilla rejuvenecedora por su alto contenido en antioxidantes naturales. Y en España, los herbolarios medievales la describían como refrescante del corazón y limpiadora de los humores negros. Hoy, la ciencia confirma que sus compuestos fenólicos y flavonoides actúan como agentes neuroprotectores, ayudando a prevenir el deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer. En el campo de la biotecnología, su potencial es tan vasto que los laboratorios están intentando descifrar cómo replicar su metabolismo. Si lograran transferir los genes de doble fotosíntesis de la verdolaga a cultivos básicos como el arroz o el trigo, podrían crear plantas capaces de soportar el cambio climático sin necesidad de irrigación intensiva. Pero aquí aparece el dilema ético. Mientras los científicos trabajan para copiar su código genético, las corporaciones siguen destruyéndola en el mundo real. Cada litro de herbicida vendido en un jardín residencial es una declaración de guerra a una de las especies más adaptadas del planeta. Y no se trata de romanticismo ecológico, sino de pura lógica evolutiva. La verdolaga representa una línea genética que ha resistido glaciaciones, incendios, contaminación y ahora resiste nuestra indiferencia. Produce 200.000 semillas por planta, cada una tan ligera que puede viajar kilómetros con el viento. Si el suelo está cubierto de cemento, brota en las grietas. Si lo cubres con plástico, espera. Si la arrancas, vuelve a salir del tallo que quedó en el suelo. Es el recordatorio de que la naturaleza no necesita permiso para renacer. En 2020, cuando la pandemia paralizó el mundo, comunidades en Perú, México y España redescubrieron la verdolaga como fuente local de alimento. En pueblos sin acceso a supermercados, la gente volvió a recolectarla. Los herbolarios empezaron a venderla seca y las redes sociales se llenaron de recetas, sopas, tortillas, smoothies verdes. En Grecia, algunos agricultores la reintrodujeron como cultivo comercial bajo el nombre de Green Omega, exportándola a Alemania y Países Bajos. Ironías de la globalización. Europa redescubre como superfood lo que sus abuelos llamaban maleza. Si las políticas públicas fueran racionales, la verdolaga estaría en el centro de los programas de soberanía alimentaria. Podría crecer en las escuelas, en los techos, en los bordes de las carreteras, reverdecer los desiertos urbanos, limpiar el aire y nutrir al mismo tiempo. Pero no hay publicidad detrás de ella, porque no hay patente,
y sin publicidad, el consumidor no mida. Esa es la trampa del sistema: hacerte creer que el valor está en lo que cuesta, no en lo que alimenta. La verdolaga es un símbolo de independencia. Es el alimento que no se puede comprar porque no necesita ser vendido. Cada hoja es una cápsula viva de salud, cada semilla una promesa de libertad biológica. Frente a los monocultivos de soja y maíz transgénico, representa la diversidad. Frente a los suplementos sintéticos, la nutrición real. Frente a los herbicidas, la resiliencia. Y si todavía dudas, basta un dato más. Un análisis realizado por la Universidad de Tesalónica mostró que una porción de 50 gramos de verdolaga fresca cubre el 60% de las necesidades diarias de omega 3, el 30% de vitamina A y el 25% de magnesio. Eso significa que una sola planta que crece en tu patio podría sustituir decenas de productos procesados del supermercado. Una planta que no necesita pesticidas, ni energía fósil, ni empaques. Solo necesita que la reconozcas. Lo que hoy llamamos maleza fue durante milenios el cimiento invisible de civilizaciones enteras. Nos alimentó, nos curó, nos enseñó a resistir. Y quizás, si logramos escucharla otra vez, nos enseñará cómo sobrevivir al siglo que viene. Porque mientras la humanidad busca soluciones tecnológicas al colapso ecológico, la respuesta sigue creciendo silenciosa entre las grietas del cemento. Se llama verdolaga y sigue esperando. La verdolaga es más que una planta, es una cápsula de resistencia biológica y cultural. Su historia es la historia de cómo la humanidad domesticó la naturaleza y luego la olvidó. En tiempos de guerra, hambre y escasez, fue el alimento que brotaba cuando todo lo demás desaparecía. Durante la Segunda Guerra Mundial, en regiones rurales de España y Grecia, cuando el pan era un lujo, las familias sobrevivían gracias a la verdolaga. En los diarios de campo del ejército italiano en Creta, se registran notas sobre campesinos que recolectaban malezas suculentas de tallo rojo para alimentar a sus hijos. Aquellas malezas eran verdolagas. No lo sabían, pero estaban comiendo la planta más rica en omega 3 de la naturaleza. Su resistencia es casi mítica. En estudios de ecología agrícola realizados en la Universidad de Córdoba, se comprobó que la Portulaca oleracea soporta temperaturas de hasta 50 grados Celsius y sequías de 60 días sin perder su capacidad fotosintética. Esto es posible gracias a su extraordinaria fisiología. Cada célula puede reconfigurar su metabolismo según la hora del día, la humedad o la luz. Cuando el suelo se seca, las células cambian de estrategia, activando la fotosíntesis CAM para capturar carbono de noche, evitando la pérdida de agua. Cuando vuelve la lluvia, reactivan el modo C4 para crecer rápidamente. Ninguna otra planta puede alternar esos dos sistemas al mismo tiempo. Es literalmente un híbrido evolutivo entre un cactus y un cereal. Su poder va más allá del omega 3. Contiene ácido oxálico, omega 6 en proporciones equilibradas, ácido ascórbico, vitamina C, niacina, riboflavina, tiamina y una concentración excepcional de flavonoides antioxidantes como la quercetina y la caenferol. Estas moléculas son las mismas que se encuentran en los superalimentos más caros del mercado: arándanos, granadas, té verde, pero en un vegetal que crece gratuitamente. También contiene betalainas y dopamina natural, compuestos que reducen el estrés oxidativo y mejoran el estado de ánimo. De hecho, la dopamina vegetal presente en la verdolaga actúa como precursor de neurotransmisores humanos, ayudando a regular los niveles de serotonina y contribuyendo a la sensación de bienestar. En comunidades rurales de México y Guatemala, todavía se recomienda su consumo a personas con depresión o ansiedad leve, bajo el nombre de la planta de la calma. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology demostró que extracto de Portulaca oleracea reducen la glucosa en sangre hasta en un 40% en pacientes con diabetes tipo 2.
gracias a su capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina y regular la absorción intestinal de carbohidratos. Además, su contenido de mucílagos actúa como fibra soluble, mejorando la microbiota intestinal y reduciendo la inflamación sistémica. Lo que los antiguos describían como limpiar los humores era en realidad una desintoxicación metabólica genuina. El mucílago de la verdolaga también tiene aplicaciones médicas modernas. Investigaciones en Irán y Turquía han explorado su uso en la cicatrización de heridas y quemaduras, mostrando resultados más rápidos que los geles comerciales de aloe vera. En cosmética natural, su extracto es un potente regenerador celular, utilizado hoy por marcas de lujo en cremas antiedad, sin mencionar, claro, que el principio activo proviene de una maleza. Lo paradójico es que las mismas empresas que extraen sus compuestos para venderlos en productos de alto precio son las que financian campañas para erradicarla del entorno urbano. La verdolaga no solo nutre al cuerpo, también regenera el suelo. Sus raíces cortas pero densas forman una red que evita la erosión y mejora la retención de humedad. En proyectos de agricultura regenerativa en México, Grecia y Marruecos, se la usa como cultivo de cobertura entre hileras de olivos y vides. Reduce la temperatura del suelo, suprime el crecimiento de otras malezas y devuelve minerales como el potasio y el magnesio a la superficie. Es una planta que cura la tierra. Su presencia no agota los nutrientes, los recicla. Por eso, en los antiguos huertos mediterráneos, los agricultores decían: donde crece la verdolaga, el suelo respira. En América Latina, su uso culinario es tan diverso como sus beneficios. En México, las verdolagas con carne de cerdo son un clásico. Las hojas se cuecen en salsa verde con chile y tomate y se sirven con frijoles. En Perú, se preparan salteadas con cebolla y ajo, conocidas como hierba del verano. En Puerto Rico, se fríen con huevo. En España, las abuelas la añaden al gazpacho o la comen en ensaladas con vinagre y pan duro. Su sabor es refrescante, ligeramente ácido, con un toque salado natural debido a su contenido en sales minerales. En zonas áridas, esa ligera salinidad ayudaba a reponer electrolitos en épocas de calor extremo. Desde el punto de vista agrícola, la verdolaga es una bendición disfrazada. No requiere fertilización, tolera suelos pobres y prospera en climas donde el 80% de los cultivos fracasan. Se reproduce por esquejes. Un simple fragmento de tallo puede generar una nueva planta. Además, produce hasta 200.000 semillas por ciclo, capaces de germinar incluso después de décadas enterradas. En experimentos de solarización, técnica que consiste en cubrir el suelo con plástico para aumentar la temperatura y eliminar patógenos, se descubrió que si la verdolaga muere, significa que las condiciones fueron perfectas. En otras palabras, si ella no sobrevive, nada más puede hacerlo. Y sin embargo, en lugar de aprovechar su potencial, seguimos gastando millones en eliminarla. Los herbicidas modernos, derivados de los compuestos químicos usados en la Primera Guerra Mundial, están diseñados para exterminar cualquier planta no deseada. El famoso 2.4-D, ingrediente del agente naranja, sigue siendo vendido en productos domésticos para control de malezas. Las empresas como Bayer, Corteva o Syngenta, las mismas que monopolizan el mercado de semillas transgénicas, también dominan la industria de los herbicidas. El negocio es circular. Venden semillas vulnerables y luego venden el veneno para eliminar lo que crece fuera de su control. La verdolaga representa el fracaso de ese modelo, porque no se puede controlar. No obedece, no muere, no paga regalías. Desde un punto de vista ecológico, esto la convierte en una especie clave para la adaptación climática. Su capacidad de almacenar agua en los tejidos, su metabolismo dual y su altísima productividad de biomasa hacen de ella una candidata ideal para sistemas de cultivo resilientes. En regiones como el Sahel africano y el norte de México, podría integrarse como barrera viva contra la desertificación, reduciendo la temperatura superficial del suelo y generando alimento en las épocas más duras del año. En sistemas urbanos, puede cultivarse en techos, terrazas o macetas con mínima agua.
Es el tipo de alimento que puede producir cualquier persona, en cualquier lugar, sin necesidad de infraestructura ni conocimiento especializado. Lo que la ciencia llama biología imposible es, en realidad, el lenguaje antiguo de la naturaleza hablando otra vez. Mientras los laboratorios buscan modificar genes para crear cultivos resistentes, la verdolaga ya resuelve el problema desde hace millones de años. Mientras el mercado nos vende suplementos, ella nos ofrece equilibrio natural. Es, en esencia, la versión vegetal de una revolución silenciosa. Y esa revolución está creciendo justo debajo de nuestros pies. En cada grieta del asfalto, en cada muro agrietado, la verdolaga emerge como una afirmación. La vida no se puede patentar. La naturaleza no se rinde. La próxima vez que la veas, no la arranques. Mírala bien. Es el mismo organismo que alimentó a los griegos antiguos, a los soldados en guerra, a los campesinos durante las sequías, a los pueblos originarios de América antes de que existiera el concepto de superalimento. No es una invasora, es la memoria viva del planeta. La industria la llama invasora, pero lo que invade no es el suelo, es la conciencia. Porque cuando la reconoces, cuando entiendes que un ser tan simple puede desafiar la lógica de los imperios químicos, algo cambia. La verdolaga no solo crece, enseña a mirar el mundo con otros ojos, enseña que la verdadera abundancia no viene en envases brillantes, sino en la persistencia silenciosa de lo que la tierra aún nos regala. Si tuviéramos que resumir el significado oculto de la verdolaga en una sola frase, sería esta: la libertad no crece en los supermercados, crece en la tierra. Esa idea resume por qué este pequeño vegetal fue silenciado, por qué los manuales modernos la llaman maleza y por qué las corporaciones gastan fortunas en borrarla de la memoria colectiva. Porque representa lo contrario de todo lo que sostiene la economía alimentaria actual: independencia, resiliencia, autosuficiencia. La verdolaga no necesita pesticidas, ni semillas certificadas, ni redes de distribución. No pertenece a nadie, por eso pertenece a todos. Su semilla, una esfera negra más pequeña que la punta de un alfiler, puede viajar por el aire, sobrevivir en el barro, dormirse durante décadas y luego despertar con la primera lluvia. Cada hoja suculenta es una reserva de agua, cada tallo rojo, una arteria viva que absorbe luz y la transforma en energía pura. Y todo eso ocurre en silencio, bajo nuestros pies, mientras creemos que la innovación está en los laboratorios. Durante siglos, el conocimiento de la verdolaga pasó de boca en boca. Las abuelas la enseñaban a reconocer. Si el tallo es rojo y liso y las hojas parecen pequeñas cucharas, no la arranques, cómela. Ese saber fue considerado superstición campesina. Hoy, la ciencia lo valida con microscopios y gráficos, pero el principio sigue siendo el mismo. La sabiduría popular es una forma de biotecnología. En los pueblos de México, Andalucía y el norte de Chile, las familias la siguen recolectando al amanecer, cuando las hojas están llenas de rocío y el sabor es más intenso. La lavan, la hierven brevemente y la combinan con maíz, lentejas o papas. Es un alimento humilde, sí, pero detrás de su sencillez se esconde una sinfonía de procesos bioquímicos que ninguna multinacional puede replicar. Su aporte nutricional no se limita a los omega 3. Contiene coenzima Q10 natural, esencial para la salud cardíaca, luteína y zeaxantina, pigmentos que protegen la retina y previenen la degeneración macular, y alanina y prolina, aminoácidos fundamentales para la regeneración muscular y la producción de colágeno. Estudios del Instituto Nacional de Nutrición de México demuestran que 100 gramos de verdolaga fresca aportan más hierro biodisponible que la espinaca y más calcio que un vaso de leche. Es un multivitamínico natural diseñado por la evolución, no por la industria. La ironía es brutal. Mientras millones de personas compran suplementos de omega 3 o cápsulas de vitamina E a precios inflados, la verdolaga crece gratuitamente en los patios traseros,
en los campos abandonados, incluso entre las grietas de las ciudades. En un mundo que sufre deficiencia de minerales, esta planta podría ser la respuesta más simple y más accesible, pero no genera beneficios financieros y por eso no aparece en las campañas de salud pública. No se puede monopolizar algo que cualquier persona puede cultivar sin permiso. La industria lo sabe, por eso construyó un relato: maleza, invasora, parásito del jardín. Y así, el sistema logró que el propio consumidor se convierta en su ejecutor. Cada vez que alguien rocía un herbicida sobre un brote de verdolaga, está participando, sin saberlo, en una guerra invisible contra la biodiversidad, contra la soberanía alimentaria y contra el conocimiento ancestral. Pero la resistencia ya comenzó. En comunidades agroecológicas de México, Argentina y España, la verdolaga está volviendo a ocupar su lugar. En Andalucía, algunos agricultores la cultivan entre olivos como cobertura viva. En Oaxaca, los jóvenes chefs la revalorizan en restaurantes de cocina ancestral. En Perú, colectivos rurales la promueven como planta regenerativa para suelos degradados. Incluso en Europa del Norte, donde el clima es hostil, invernaderos comunitarios la producen como microgreen por su altísimo contenido en omega 3. Lo que antes se consideraba un símbolo de pobreza, se está transformando en un emblema de sostenibilidad. Y con razón, en términos de rendimiento, la verdolaga produce más biomasa comestible por metro cuadrado que la lechuga o la espinaca. Su ciclo de vida es rápido. Puede cosecharse cada 3 o 4 semanas, regenerándose sin necesidad de replantar. Esto la convierte en una opción ideal para cultivos urbanos, escuelas o comunidades con recursos limitados. Además, es una especie hiperadaptable. Crece tanto a nivel del mar como a más de 2000 metros de altura y soporta suelos ácidos o alcalinos con igual facilidad. Es, literalmente, una fábrica de nutrientes que la humanidad ha decidido ignorar. El valor ecológico de la verdolaga va aún más allá. Actúa como bioacumuladora de metales pesados, limpiando suelos contaminados y reduciendo la erosión. Esto la convierte en una aliada en procesos de restauración ambiental. En países como India y Marruecos se están desarrollando proyectos piloto para utilizarla en la fitorremediación de terrenos afectados por minería o agroquímicos. La planta absorbe toxinas sin morir y al secarse puede retirarse y compostarse de manera controlada, dejando el suelo listo para otros cultivos. Una maleza que regenera ecosistemas. Esa es la magnitud del absurdo que hemos construido. Y aquí llegamos al corazón del conflicto. La naturaleza no encaja en los modelos económicos. No se puede controlar lo que se reproduce sin permiso. No se puede vender lo que crece solo. Por eso, en lugar de integrarla al sistema, el sistema la destruye. Pero lo que la verdolaga representa va mucho más allá de un vegetal nutritivo. Es una metáfora de la autonomía. Un recordatorio de que la salud no debería depender de la industria, sino del conocimiento. Identificarla es sencillo y cualquiera puede hacerlo. Tallos rojos, lisos, sin pelos, hojas pequeñas, redondeadas, dispuestas de forma alterna o en pares, brillantes y carnosas. Flores diminutas de color amarillo que solo se abren a pleno sol. Si rompes una hoja, verás una savia transparente y densa. No la confundas con otras suculentas. La verdolaga tiene un crecimiento rastrero, formando una alfombra verde rojiza sobre el suelo. Cuando la encuentres, no la arranques. Prueba una hoja. Su sabor es fresco, ligeramente ácido, con un toque salino. Esa acidez proviene de los ácidos orgánicos que la protegen del calor y al mismo tiempo estimulan la digestión humana. Úsala cruda en ensaladas, con limón y tomate, cocida en sopas o guisos, salteada con ajo, incluso licuada en batidos verdes con manzana o piña. Puedes secarla y molerla como suplemento natural. En países como Turquía e Irán se fermenta en salmuera y se conserva durante meses, manteniendo su poder nutritivo. Cada parte de la planta es útil: las hojas, los tallos, las semillas. Sus semillas son tan diminutas
que una sola planta puede producir lo suficiente para sembrar un huerto entero. Imagina si cada persona que la reconociera la dejara crecer en su jardín en lugar de matarla. En pocos años, podríamos regenerar suelos degradados, reducir el uso de herbicidas, producir alimentos locales y mejorar la salud pública sin gastar un solo dólar. Esa es la amenaza que representa para las industrias del agro y la farmacia. Una solución demasiado simple. Por eso, este mensaje importa. Porque en medio del colapso ambiental, la crisis alimentaria y la desconexión con la tierra, la verdolaga sigue allí, invencible, ofreciendo su lección silenciosa. No pide atención, solo reconocimiento. No exige tecnología, solo respeto. Es el último eslabón de una cadena de sabiduría que los antiguos comprendieron y que nosotros olvidamos. Así que la próxima vez que camines por la calle y veas un brote de tallos rojos entre las piedras, recuerda esto. No es un invasor, es un superviviente. No es una maleza, es un mensaje. Un mensaje que dice que la vida puede renacer incluso en el asfalto,